La siguiente historia que te voy a relatar le pasó a don Ismael. Él es un gran amigo de mi papá desde hace ya varios años, hasta la fecha. Aquel señor durante muchos años trabajó en la terminal de Cuernavaca. Y don Ismael cuenta que hace 20 años él estaba a un año de jubilarse. Su supervisor le daba a elegir el turno de trabajo que más le convenía al señor. Eso gracias a que ya llevaba varios años trabajando para la empresa y siempre había sido un empleado muy formal. Él tenía 2 turnos favoritos. Uno era entrar en la madrugada o en las corridas de la noche. A muchos de sus compañeros se les hacía extraño, pues esos horarios prácticamente ninguno de los choferes los quería. Sin embargo, a don Ismael le gustaban mucho, pues él decía que a esa hora no había mucho tráfico, no hacía calor y lo mejor de todo, no había tanto pasaje. Y gracias a eso, la empresa no le exigía mucho, pues sabían perfectamente que por las noches y madrugadas viajaban muy pocas personas. Don Ismael cuenta que en ese mes había elegido el turno de la noche. Él dice que en ese turno la última corrida era a las 2 de la madrugada. Él cuenta que ya estaba por terminar su turno. De hecho, era la última vuelta que daría aquella madrugada. Don Ismael dice que llevaba pocas personas, unas 15 aproximadamente, y que de pronto, al pasar por un puente, el cual era una parada obligatoria para subir pasaje, le llamó mucho la atención una chica de más o menos 20 años de edad. Le extrañó mucho porque en esa parada es raro que haya personas solas, pues es una zona bastante peligrosa y más para una mujer de esa edad. Entonces, se paró para que aquella chica abordara el autobús. Y cuando aquella jovencita subió al camión, estaba muy seria. Don Ismael la saludó, pero ella solo movió un poco la cabeza en forma de saludo. Le pagó con un billete de 20 pesos y se fue a sentar, casi al final del autobús. Aquel señor dijo: «Señorita, su cambio». Pero ella no hizo caso y don Ismael pensó: quizá cuando baje me va a pedir su cambio. Y siguió avanzando. Pasaron los minutos y de repente se bajó todo el pasaje, excepto la chica. El amigo de mi papá cuenta que cuando los choferes llevan poco pasaje, es normal que identifiques cuántas personas van de pasajeros, y más si a uno de ellos le debes cambio. De hecho, es fácil saber dónde se bajan, pues con el paso del tiempo vas identificando a las personas. Él dice que vio cómo todos los pasajeros se bajaron, menos a aquella chica. Cuenta que ya estaban a unas cuadras de llegar a la terminal y pensó que esta muchachita no piensa bajar del autobús. Él dice que en ese momento encendió las luces del autobús y que vio por los espejos, pero no logró verla. Tal vez se bajó en la última parada cuando todas las personas lo hicieron y no me di cuenta, se dijo a sí mismo en voz alta. Pero es raro, a mí esos detalles nunca se me pasan, y menos si le debo cambio al pasajero, pensó. Don Ismael llegó a la terminal y dice que en cuanto se estacionó,
revisó la unidad, pero que el autobús estaba vacío. Y entonces no le dio más importancia por aquella madrugada. Se fue a descansar. Quizá eso era lo que le hacía falta aquella noche. Pasaron 2 días para ser exactos, y él seguía en el turno nocturno. Y casualmente, en la última vuelta, don Ismael dice que volvió a ver a aquella chica en la misma parada, ahí en el puente. Él cuenta que la chica llevaba la misma ropa, cosa que le ayudó a reconocerla con más facilidad. Él se paró y la chica abordó el autobús. Le pagó a don Ismael con un billete de 20 pesos como la vez pasada, y don Ismael, como a todos los pasajeros, la saludó y le daba su cambio, pero ella no contestó, solo asintió un poco la cabeza en forma de saludo. Le dejó las monedas al chofer y se fue a sentar. Esta vez se sentó como a la mitad del autobús. Don Ismael pensó: ahora sí no voy a perderla de vista para ver en qué lugar se baja. Pasaron los minutos y el autobús seguía avanzando. Los pasajeros subían y bajaban, y aquel señor no perdía de vista a aquella chica. La observaba desde el espejo, y justo cuando faltaban 4 cuadras para llegar a la terminal, hizo una parada más para que se bajaran los últimos pasajeros. Él cuenta que sus pasajeros se bajaron del autobús y que jamás vio bajar a la chica. Entonces, en cuanto bajaron las personas, volteó hacia el lugar de aquella jovencita, y don Ismael se sorprendió mucho porque ya no estaba en el lugar que se había sentado, y por otra parte, jamás la vio bajar del autobús, por lo que al cerrar la puerta de la unidad, decidió revisar por dentro el autobús. Tal vez le ganó el sueño, o se escondió. No puede ser, pensó. Así que encendió las luces y revisó todo el interior de la unidad. Pero la chica no la vio y pensó: a lo mejor se bajó con los últimos pasajeros y de nuevo no la vi. Pero no, eso no pudo haber pasado porque yo no me distraje. Iba muy atento y ella no se levantó para bajar. ¿Quién sabe qué ha pasado? Mejor voy a llegar a la terminal, pensó. Y don Ismael, desconcertado por lo sucedido, llegó a la terminal. Terminó sus actividades y se fue para intentar descansar un poco. Al día siguiente, tomó su turno como era costumbre. Solo que aquella noche se fue con el vendedor de boletos, por indicaciones de su supervisor. Cuenta don Ismael que esa noche se sintió muy cómodo, pues su compañero Sergio, el vendedor de boletos, le iba haciendo la plática, y eso le resultó de mucha ayuda para no sentir tan pesada la jornada laboral. Don Ismael dice que la noche pasó rápido y que esa era la última vuelta que iban a dar, y que muy extrañamente una vez más encontró a aquella chica en la parada del puente, y en ese momento le dijo a su compañero: Sergio, ¿ya viste a aquella chica? Es muy extraña. Siempre que se sube me paga con un billete de 20 pesos. Y cuando le doy su cambio, ella no me hace caso. Su mirada se ve perdida. Y siempre trae la misma ropa. Ahorita que suba, me ayuda a saber en qué lugar se baja para que le dé su cambio. Pronto, don Ismael se paró para que abordara el autobús. Y cuando subió a aquella joven,
le dio su billete de 20 pesos al conductor y la saludaron tanto Sergio como don Ismael, pero ella solo asintió la cabeza y con la mirada perdida se sentó, esta vez muy cerca del asiento del chofer y del vendedor de boletos. Pasaron los minutos y los pasajeros subían y bajaban, hasta que en el autobús solo quedó un pasajero, y era la chica. Don Ismael no dejaba de observarla por el retrovisor, y lo más extraño fue que el vendedor de boletos iba sentado frente a ella, e intentó hacerle la plática, pero ella jamás contestó a sus preguntas. De hecho, no lo volteó a ver. Se veía como ida de la mente, y justo cuando faltaban unas cuantas cuadras para llegar a la terminal, la chica desapareció frente a los ojos de don Ismael y de Sergio, el vendedor de boletos. Su imagen se desvaneció por completo. En ese momento, don Ismael comprendió que lo que había viajado con él durante 3 veces no era más que un fantasma. Ellos se asustaron tanto que don Ismael solo aceleró, y en cuanto llegó a la terminal se estacionó y encendió las luces internas. Buscaron en todo el autobús a la chica junto con su compañero, pero no vieron nada. Estaban muy pálidos, pues en ese momento terminaron de comprobar que aquella chica era un alma en pena. Sus compañeros en la terminal, al ver que estaban revisando la unidad, se acercaron para preguntarle a don Ismael si les había pasado algo. No, contestó aquel señor. Lo que pasa es que escuchamos algunos ruidos, pero ya revisamos y no hay nada. Gracias por preguntar, compañeros, contestó don Ismael. De pronto, se acercó el intendente y les dijo: vieron a la muerta, ¿verdad? Pero don Ismael y el vendedor de boletos se quedaron callados. Sin embargo, aquel intendente, que también ya llevaba muchos años en la empresa, volvió a hablarles y les dijo: yo no diré nada, solo tengan mucho cuidado, sobre todo usted, don Ismael, pues no es el primero que sube a la chica muerta en su unidad. Y aquel hombre se alejó. Al día siguiente, don Ismael pidió vacaciones. Le explicó a su supervisor lo que les había sucedido. Necesito descansar unos días, dijo don Ismael. Así que su superior le autorizó las vacaciones, y cuando regresó de su descanso, pidió trabajar en el turno de día, y así lo hizo hasta que por fin pudo jubilarse. Por fortuna, en los últimos años jamás volvió a ver a aquella chica, pero don Ismael cuenta que cada vez que pasaba por el puente se le erizaba la piel y le daba mucho miedo, a pesar de que era de día y que en su unidad llevaba muchos pasajeros. Don Ismael hasta la fecha se pregunta qué hubiera pasado si no pido mis vacaciones, o qué hubiera pasado si aquella noche no hubiera ido con Sergio. Quizá aquel fantasma me hubiera llevado con ella, pues cada vez se acercaba más a mi lugar, y cuando la recuerda, le pide a Dios que pronto aquella alma en pena pueda descansar en paz. Y ahora dime, espectador, ¿qué te pareció esta historia? Déjame saber en los comentarios, y aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho. También te invito a que si tienes una historia de terror y quieres compartirla con nosotros,
puedes enviarla al correo que aparece en la pantalla. Te recuerdo que yo soy Vega y te sugiero que no te muevas de tu lugar para que puedas escuchar la segunda historia. La segunda historia es de una pasajera. Ella es de Chalma y viajaba muy a menudo a la Ciudad de México, pues se dedica a vender ropa y se va a surtir a los mercados de la ciudad. La señora Araceli cuenta que un día le tocaba ir a la ciudad y aprovechó para visitar otro lugar, pues quería invertir en productos de belleza, y aquella ocasión viajaba con su hermana. Ella cuenta que se les hizo muy tarde y que hace muchos años las corridas de autobús de la Ciudad de México podían ser de las 10 de la noche para llegar a las 12 de la noche a Chalma, pues las empresas en esos años no controlaban tanto los horarios. Ella cuenta que por suerte aún encontraron autobús y que por la mercancía que llevaban ocuparon los primeros asientos. La señora Araceli dice que a ella siempre le gusta irse a los últimos lugares, pues ahí se puede dormir tranquilamente. Sin embargo, aquella noche no tuvieron otra opción y sentadas en los primeros asientos no pudieron dormir. Entonces optaron por platicar y observar el camino. Doña Araceli dice que de pronto todos en el autobús se quedaron callados, que se le hizo muy extraño a ella y a su hermana, porque por lo menos los susurros siempre se escuchan, pues no todas las personas duermen durante el viaje. Sin embargo, al parecer, solo ellas y el chofer iban despiertas. Ella cuenta que no le dieron importancia y que iban por la mitad del camino, que en esa parte de la carretera no hay casas, solo son árboles, y que ahí han ocurrido muchos accidentes. De pronto, el chofer empezó a bajar la velocidad, pues a lo lejos se veía en la carretera que estaba una sábana blanca, la cual poco a poco se iba haciendo más grande. Ellas notaron que el conductor se veía un tanto nervioso y que de pronto aceleró, y en ese momento la sábana se convirtió en una mujer, y al parecer el chofer aumentó su velocidad para atropellarla, por lo que la señora Araceli y su hermana le dijeron: «Baje la velocidad, ¿que no ve que ahí está una pobre mujer?». En ese momento el conductor parecía que las estaba ignorando y siguió avanzando muy rápidamente. Ellas no tuvieron otra opción más que observar cómo arrollaría el autobús a aquella mujer, y cuando por fin la iba a atropellar, esta desapareció, y el chofer, muy asustado, gritó: «Quédate ahí, maldita, ¿que no entiendes que nosotros no te hicimos nada?». En ese momento las personas se empezaron a alarmar y él les dijo: «No se preocupen, no es la primera vez que me encuentro con este espectro. Quería que tuviéramos un accidente, quería que nos fuéramos a la barranca, pero creo que lo peor ya pasó, así que disculpen el ajetreo». Doña Araceli dice que aquella noche fue una de las experiencias más aterradoras que ha vivido en un autobús, y agradece a Dios que les tocó viajar con un chofer muy valiente, pues de no haber sido así, quizá ella nunca hubiese podido contar su experiencia. Amante de lo aterrador, ¿qué tal te parecieron estas historias? Espero que hayas pasado unos minutos muy aterradores en este tu espacio. Líbranos del miedo. Te recuerdo que yo soy Vega y te invito a que le des like al video, te suscribas al canal y me sigas en mis redes sociales: Facebook, TikTok e Instagram.
Y también te invito a que me mandes tus historias para que veas más videos como este.